¿Qué era una peguería? Las peguerías llegaron a ser verdaderos emplazamientos industriales dentro de los pinares de la isla de Tenerife, pero también en menor medida en otras islas como La Palma o Gran Canaria. La primera noticia que existe de dicha actividad tiene fecha de 1498, o sea, 2 años después de finalizada la conquista de la isla. En 1500, el cabildo de la isla decreta que todos los montes sean dehesa para obtener pez, pagando 5 maravedís por cada quintal de pez obtenida. Hay que tener en cuenta que tras el descubrimiento de América, la pez convertida en brea se convierte en un producto de gran demanda para la construcción naval. La carrera de Indias necesitaba grandes cantidades de este producto. La producción de pez se ve complicada por las quejas de los vecinos, o sea, aquellas personas que están avecindadas con casa y viña, que era lo reglamentario. En sendas reuniones del Cabildo en 1506, 1508 o 1510, los vecinos se quejan que estas personas que se dedican a dicha actividad cortan infinitos pinos sin ser vecinos, andan de continuo fuera de los poblados, no oyen misa y el provecho es mayor para ellos que para los que son vecinos, llevándose el dinero fuera de la isla. En 1511, y ante el cariz que empezaba a tener la situación, el Cabildo decide suspender y prohibir dicha actividad en los montes de la isla. El documento de acuerdo del Cabildo dice que ninguna persona sea osada de ser pez en ninguna montaña. Dicha prohibición no iba a durar mucho. Había demasiados intereses en juego. En una reunión del Cabildo en 1512, y debido a la presión de los vecinos, se decide autorizar dicha actividad de nuevo, pero esta vez con una serie de condiciones o cortapisas. Una de esas condiciones es que solo se puede hacer pez en las comarcas de Adeje, Abona y Agache. Otra es pedir autorización al mayordomo del cabildo y solo utilizar los pinos tumbados por el viento, cosa que hoy parece poco creíble. Pagar 10 maravedís por cada quintal de pez obtenida era otra de las obligaciones, así como el diezmo para la iglesia, que como su propio nombre indica era el 10%. Un 3% era la cantidad a pagar para los propios de la isla, así como el almojarifasco, que era como un impuesto de aduana. Como es de suponer, todas esas limitaciones y condiciones ponían las cosas más difíciles de asumir, por lo que las explotaciones salen a subasta. ¿Y quiénes podían pujar? Solo aquellas personas adineradas, entre las que figuraban nombres que han llegado hasta hoy. Entre estos nombres podemos mencionar a Marcos García, que fuera alcalde de Daute, Juan Clavijo, yerno de Cristóbal de Ponte, fundador del actual municipio de Garachico, Hernando de Lorca, Jorge Genovés o Juan Méndez el Viejo, fundador del actual municipio de Buenavista del Norte, aunque había muchas más personas en este negocio. Entre las diversas aplicaciones que tuvo la brea, fue la carpintería naval quien más dependía de dicho producto. La brea, para uso en carpintería naval, se obtenía de la mezcla de pez con sebo animal y aceite de pescado. El resultado era una mezcla negra y maloliente, pero muy eficaz para impermeabilizar embarcaciones, toneles, botas de vino, depósitos de molinos, estanques, aunque también ha tenido aplicaciones en farmacopea. El importante componente humano de una peguería estaba compuesto por cortadores o aserradores, almocreves, albañiles y maestros pegueros. El número podía variar entre 6 o 10 personas. Con la denominación de pegueros aparecen los profesionales encargados de la elaboración de la pez, aunque también ejercieron de albañiles. El almocreve o arriero, palabra de origen árabe, tenía la función de transportar tanto la leña como el producto final a los lugares de destino, entre ellos los puertos de embarque. No podemos ni debemos pasar por alto una época y una actividad que entre los siglos XVI y XVII se estima que proporcionó unas 30.000 quintales de pez o brea anuales, o sea, 1.350.000 kilos.
cantidad que supuso la desaparición de unas 150.000 toneladas métricas de madera de tea. Hoy, por fortuna, nuestros bosques y nuestros pinares gozan de una excelente salud. En cuanto a los puertos de embarque de La Brea se mencionan La Caleta, Los Roques de Fagnia, Orotava, Abona, San Marcos o Garachico. Y entre los diferentes destinos figuran puertos como Bayona, La Coruña, San Juan de Puerto Rico, La Habana, Islas Azores, Cabo Verde, San Germán o Santo Domingo. Asimismo aparece el puerto de Huelva y otros similares. A pesar de la notable deforestación que pudo producir dicha actividad, bien es verdad que algunas personas se beneficiaron en buena medida. Pero el beneficio más importante fue para las arcas insulares, que naturalmente estaban necesitadas de ingresos. Cuando los primeros colonos en el siglo XVI llegan aquí, a la isla, saben que no hay minas de ningún tipo de mineral, pero hay un precioso bosque, un precioso pinar, del que se puede obtener madera para la construcción, madera para hacer carbón, pero sobre todo resina de los pinos, de un hermoso pinar que no es una mina, pero es un filón. Y a partir de ese momento empieza la explotación forestal. En la imagen un pino jurado, del que se le extrajo tea. Y también se le prendió fuego. Los pinos son dioicos, o sea, ejemplares femeninos y masculinos viven por separado, pero su reproducción está garantizada. Aquí en la imagen vemos un pino joven, como resina por efecto del calor. Esta resina que en su momento fue muy apreciada, hoy ya no tiene tanto valor. Nos encontramos ante un vestigio de lo que fue un emplazamiento de peguería, posiblemente en el siglo XVI. Aquí vemos la cámara inferior o gatera, bastante colmatada de escombros. Y un poco más arriba vamos a ver la estructura exterior de la cámara principal o cámara de combustión. Cámara superior o cámara de combustión es de unas considerables medidas. Esta cámara superior tenía algo así como 3 metros de diámetro, posiblemente por 3 de profundidad. Un cronista de la época afirmó que de una hornada se podían obtener 80 quintales de pez. Todo es posible. Este horno superior se conserva muy bien, a pesar de dentro ha crecido un pino, ha caído mucho material de escorrentía, pinocha, piedras, escombros. No así la cámara inferior, que está bastante entullada, como decimos aquí. Hay que tener en cuenta que la industria de la brea, la obtención de la resina de los pinos, fue posiblemente el primer motor de la economía insular. Este horno además tiene una rareza, dispone de lo que al parecer es una segunda cámara inferior o gatera.
El funcionamiento era muy simple. Aquí en la cámara de combustión, o cámara principal, ardía la tea, colocada en toses por varias capas. Ardea de arriba hacia abajo. Una vez que la resina comenzaba a fluir, descendía por un canalón hasta la cámara inferior o gatera, que la vemos que está bastante cubierta por escombros. Aquí, una vez llena y una vez terminada la cocción, se realizaba una segunda cocción para eliminar los gases volátiles que contenía la resina. Una vez concluida esta tarea, la resina fluida bajaría por gravedad hasta un llano que está por debajo. Hoy naturalmente no se ve ni rastro de lo que aquí hubo, donde estarían los torales o moldes que recibían la resina líquida. Una vez pasadas varias horas, tal vez 2 días, la resina ya se enfriaba y se convertía en unos bloques como tabletas. No sabemos hoy en día el tamaño de esos torales.